Amigos, ¿cómo están? De antemano, pues espero que todos, pero todos estén muy, muy bien. Aquí a pedirles disculpas también porque ya tengo tiempo de no subir videos, pues estaba un poquito ocupado en otras cosas y pues la verdad que no tenía un poquito de tiempo para subirles otro video y para ayudarles a crecer su blog, página web o su landing page, para ayudarles en eso, cosas que me hubiesen gustado a mí que me explicaran cuando empecé a crear páginas web. Tengo un blog y pues la verdad poco a poco yo solo investigando pues he ido aprendiendo y eso me ha ayudado muchísimo. Entonces todo ese pequeño o mucho conocimiento pues saben todos ustedes que quiero transmitírselo a ustedes. Espero pues que me apoyen con el video dándole likes, que se suscriban y ahí perdonen por la calidad del video, pues tengo solo una laptop y pues no es que sea mucha la calidad del video, pero lo que a mí me interesa es que lo que vengo a enseñarles hoy, pues eso es lo que me interesa es que ustedes pues lo pongan en práctica y sobre todo les ayude mucho. El día de hoy pues les traigo una página que es muy importante a la hora uno de crear un blog o una página web. Cuando empecé a crear mi blog, no sabía de la existencia de esta página. Me vine a enterar yo buscando por ahí en Google y me vine a enterar fue como a los 6 meses después. Ojalá desde el principio yo hubiese conocido esta página. Me hubiese ido muchísimo, muchísimo mejor de lo que me está yendo ahora. Pero claro, como todo, pues obviamente pues todo llega a su debido momento. Esta página, esta página es una comunidad bloguera. Aquí lo que se hace más que todo es intercambiar artículos, intercambiar conocimiento. Aquí no solamente se trata de generar tráfico web, de generar tráfico orgánico hacia tu web, hacia tu blog, no. Esta página lo que es como una red social para blogueros, para creadores de contenido. Lo mejor de todo es que aquí se obtiene de manera gratuita. Y claro, pues obviamente que hay partes que son pagas, pero igual de manera gratuita se puede generar mucho tráfico hacia tu blog o hacia tu página web, que eso es lo que nos importa a nosotros. En la descripción voy a dejar el link para esta página. Cuando, cuando abran la página les va a aparecer esto, así como está aquí. Lo primero que tienen que hacer es loguearse, es registrarse. Les dan aquí en registro. Es un registro muy básico, normal, como todo. Usuario, email, contraseña, acepta las condiciones legales, política de publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Crean su usuario y tienen que poner un email válido porque les van a mandar a, a verificar la cuenta por medio del email. Yo no lo voy a hacer porque ya yo estoy blogueado y como les digo, pues eso es algo básico, pues ya saben lo que tienen que hacer. Yo voy a acceder porque ya yo estoy blogueado y ya tengo bastante tiempo en esta página. Voy a acceder aquí. Les voy a mostrar cómo funciona esta página. Como ya les había dicho, pues hay unas partes que son pagas. Por ejemplo, hay planes VIP, ya eso se los voy a explicar más adelante, pero miren que no es muy caro que digamos. Mejora tu experiencia desde 1.95 euros. Eso en pesos colombianos serían casi como algunos 9.000 pesos, algo así. Me parece que no es muy caro. Vamos a ver, este es mi perfil. Esto del ranking ya lo voy a explicar más adelante. El karma, esto de karma actual, karma total, es como
Es como los especies, es que aquí en esta página ya lo vamos a ver completamente para podérselo explicar bien, bien, bien. Estos son los artículos que yo he enviado. 12 artículos me han llegado a la portada, los 3 comentarios que yo he hecho en otros artículos. Esta es la cantidad de artículos que yo he visitado, los votos efectuados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí le vamos a dar aquí en nuevo. Estos son los nuevos posts que han subido las personas que hacen parte de esta comunidad. Lo que les hablaba de planes VIP, cuando uno paga esos planes VIP, esta es la ventaja que tiene. Que por lo menos, como ustedes ven esta estrellita aquí, pues aparecen de primero. Aparecen estos artículos que son fijados, o sea, y obviamente que tienen más tráfico porque aparecen de primero y pues si a la gente les interesa esos artículos, pues son los primeros que van a ir a visitar. Por lo menos, miren aquí este artículo de esta persona, Hewitt. Estos son las categorías, filosofía, la fecha cuando lo ha subido, los me gustas que ha tenido, etcétera, etcétera. Aquí le vamos a dar clic a este artículo, por ejemplo. Así va a aparecer el artículo tuyo también. Bueno, mira, aquí aparecen. Cuando uno sube el artículo y uno coloca su enlace, las personas van directamente hacia tu artículo. Por ejemplo, como en este caso. Y esto, como les dije al principio, es algo que le gusta a Google porque esto es cuando tú, por ejemplo, recibes este tipo de visitas, pues la gente que visita tu artículo, tu blog, es porque está interesado en ese tema. Entonces, por lo general, la gente se va a leer todo esto y va a durar por lo menos, una visita puede durar hasta de 2 a 3 minutos, hasta 5 minutos. Y si tú tienes y si tú tienes eh, si tienes enlazado, si tienes un muy buen enlazado en tu blog, en tus artículos, pues la gente se puede quedar navegando hasta 10 minutos o más. Y esto es lo que le encanta a Google. Miren uno leyendo, yo ahora porque no estoy leyendo esto, pero miren uno leyendo todo esto, cuánto se puede demorar en el blog. Entonces imagínense, esas visitas orgánicas son, mejor dicho, fundamentales. Aquí tú puedes votarlo, por ejemplo, yo voy a votarlo, aunque no lo leí, pero no acostumbro a hacer eso, pero en este caso es para ponerlo de ejemplo. Le doy ahí, ahí lo voto y miren que ya apareció, ya tienen 2 me gusta, 2 likes. Aquí en esta ficha tú puedes hacerle algún comentario. Es bueno hacer comentarios porque cuando tú le haces un comentario a otra persona, pues esa persona lee ese comentario y puedes revisar tu perfil y puedes revisar tus artículos y eso es muy bueno. Aquí en el chat, compartir, le puedes dar aquí. Esto ya lo voy a explicar más adelante. Aquí tú puedes colocar tu cuenta de Twitter, de Facebook y de LinkedIn. Si por lo menos yo le doy compartir en Twitter, un ejemplo. Miren, vamos a solicitar aquí en vivo e en directo la solicitud. Esto es lo que va a aparecer, esto es lo que va a aparecer en mi cuenta de Twitter. Ya yo esa cuenta la tengo conectada. Soy viejo joven, y va a aparecer el link. Y en la cuenta de la otra persona, en este caso de Heywit, va a aparecer esto, ¿verdad? Conoce toda la verdad sobre el paro nacional en cada, así. Es un video que yo había subido. Entonces le damos aquí en solicitar chat. Entonces aquí dice por lo menos solicitud enviada. O sea, ya yo le envié la solicitud a ella para que ella también comparta el Twitter. En Twitter comparta mi artículo. Y cuando ella lo comparte, pues me avisarán. Eso es fundamental. Aquí hay otros artículos de esa persona, etcétera, etcétera. Vamos a ingresar aquí el Share Market. Ese Share Market es lo que yo les vengo comentando. Es para compartir artículos.
ya sea por Twitter, por Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los artículos que por lo menos aquí dice, mire, 97 veces compartida. Miren la cantidad de impresiones que han tenido. Aquí dice cuánto, 106.538. Un alcance de 101.458. Imagínense la cantidad de tráfico que se genera aquí. Igual miren también 90 veces compartido, las impresiones, etcétera, 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 etcétera. Así que es muy, 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 muy bueno esto. Aquí en la partecita de arriba, al lado de Share Market, aparece recibidos. Estas son las invitaciones que te han hecho otras personas a compartir sus artículos. Aquí en solicitados es lo que uno, por ejemplo, como en el caso anterior que por ejemplo yo le solicité a otra cuenta compartir mi artículo. Aquí está solicitado a GWIP ahora, no hace mucho. Y etcétera, 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 etcétera. Aquí también tengo otras solicitudes que yo les he hecho a otra persona, en este caso a Sheila Fruto. Otro solicitado, Ricardo Mena, el día. Estos son los que yo he solicitado, pero no me los han aceptado. Y aquí en completados, estos son los que ya se compartieron con otras personas. Estos son los que ya se han compartido en Twitter. Por eso es bueno tener una cuenta de Twitter y crecerla. Vamos a esta sección aquí dice Post Market. Esta sección aquí de Post Market, más que todo es como invitaciones de otras personas como unos sponsors. Por ejemplo, aquí dice, mire, hola, busco intercambiar enlaces en la sección de webs amigas si tu web blog tiene un apartado de compartir enlaces a otras web. Contactar para que nos añadamos mutuamente para subir ranking de DDA y tráfico. Saludos. Entonces son personas que por lo menos ellos buscan colaboraciones con otras. Por ejemplo, en este caso, miren, vea, Vía Alejandra, si quieres participar en el blog del mes, mándame un email con tus datos y blog para participar. Tendrás que suscribirte y comentar un artículo, nada más y nada menos, imagínense. Esto más que todo son colaboraciones con otros blogs. Por eso les digo que esta página es muy, pero muy, muy buena. Aquí te dice turismo y viajes. Buenas tardes, hace senderismo, tiene rutas de senderismo. Estamos buscando colaboraciones para nuestra web. Puedes escribir un post sobre lo que quieras relacionado siempre con el senderismo. Rutas, material, consejos, colabora con nosotros. Entonces, esta sesión más que todo es como para buscar colaboración. Igualmente tú puedes buscar colaboración si tú quieres buscar personas que te ayuden, autores en tu blog, ya sea de noticias, de lo que tú quieras hablar, de salud, belleza, no sé. Tú aquí puedes hacer pedir una colaboración y pues aquí te la coloca. Vamos a hablar aquí en la sección de grupos. Esta sección de grupos es muy, muy, pero muy interesante. Aquí hay grupos de todas las categorías. Aquí, por ejemplo, que la fuerza nos acompañe, blog de Madrid. Aquí te dicen, somos blogueros. Vamos a darle aquí. Aquí en Somos Blogueros, bueno, hay 491 personas. Estos son los artículos que las personas suben a este blog. Y así, etcétera, 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 etcétera.
Soy lectora, verso libre, no te detengas, etcétera, etcétera, etcétera. Igual como les estaba comentando, pueden ingresar a esos artículos, los pueden leer, compartir, etcétera, etcétera, y eso genera mucho, mucho tráfico. Yo hago parte de este grupo, aquí aparecen los miembros. El administrador yo blogueo, por lo menos si ustedes quieren, pues este es el perfil de alguna persona. Si ustedes les pueden seguir. Esta persona como que no está tan activa aquí en esta página. Igual aquí hay otras personas, si ustedes gustan pueden seguirlos. Yo en este caso por aquí tienen que detenerse y entrar en sus perfiles y mirar su tipo de artículo. Yo aquí lo estoy haciendo de forma rápida para que ustedes vean. Vamos a hablar aquí del ranking. Esta página también tiene un ranking de las personas más activas, más blogueros que hay en esta página. Creo que el ranking llega hasta 50. Hasta 50 si no estoy mal. Sí, hasta 50. Yo estoy por aquí en el puesto número 38. Hay que estar muy pendiente de este ranking porque por lo menos si ustedes comparten, leen, suben artículos, obviamente que van subiendo más de rango y pues llegar aquí a estos primeros sitios pues sería una gran ventaja que mejor dicho, eso es al estar aquí pues la gente obviamente pues al estar de primero pues va a leer más tus artículos, te va a dar más vistas obviamente, entonces pues por eso es bueno interactuar bastante en esta página. Yo aquí se los estoy haciendo algo rápido, miren que pero esta página, tú puedes aquí entrar a los artículos, puedes leerte uno, dos o tres, comentar, hacer comentarios, que la gente pues te vea comentando, así la gente te empieza a seguir también y así sucesivamente. Ahora entonces yo creo que vamos a darle aquí en más. Y atención que esta página también tiene otras cosas interesantes. Por lo menos esto es lo que yo le había comentando, la zona VIP de las personas que pagan. Creo yo que tiene tres zonas. Está la zona VIP 1, la zona VIP 2 y la zona VIP 3 y 4. La zona VIP 1, por lo menos pagas 1.95 euros mensual. 2 meses como mínimo. VIP 1, aquí podrás agregar un artículo cada 12 horas. Bueno, sin VIP solamente puedes agregar un artículo cada 24 horas. Al ser VIP 1, pues ya puedes agregar un artículo cada 12 horas. Tus artículos tienen más posibilidades de pasar a la portada. Olvídate de banner, navega veloz, sin publicidad. Si ustedes se han dado cuenta, pues hay una que otra por ahí publicidad. Ya siendo VIP 1, pues no tiene publicidad. Añade enlaces personalizados en tu perfil. Esto también es muy bueno porque las personas que visitan tu perfil pues ya tienen el enlace ahí. Puedes dirigirse directamente a tu blog. Podrás reenviar artículos porque ya hay veces que tú tienes ya artículos subidos y si no eres VIP pues no lo puedes reenviar. Al ser VIP 1 pues ya lo puedes reenviar nuevamente. Si tú subiste un artículo y tú quieres que otra vez subirlo pues ya lo vas a poder reenviar. 2 meses como mínimo, o sea que pagas 3.9 euros. Casi 4 euros, 4 por 4. Bueno, aquí en Colombia está casi en 4.000, o sea, 4 por 4, 16. Son 16.000 pesos. VIP 2. Tienes todas las ventajas de VIP 1, o sea, las que te había comentado. Y ahora podrás agregar un artículo cada 6 horas, o sea, ya no vas a tener que esperar 12 horas.
El share market podrás elegir entre todos tus artículos y programar share. Programar eh, la, programarla para compartir. Programa artículos para Twitter, Facebook sin limitaciones. Hasta 4 productos en la tienda. Ya le explico lo de la tienda que parece que se me olvidó. Aquí un solo mes vale 2.94 euros. 12.000 y pico pesos colombianos. En VIP 3 pues tienes todas las ventajas de VIP 2 y acá podrás agregar un artículo cada 3 horas. Otra cosa que también tengo que decirle que se me había olvidado es que a veces al momento de compartir cuando uno hace los share market con otras personas, si no eres VIP te aparece blogger.net. Miren que aquí en VIP 3 pues ya no vas a tener eso sin blogger.net de intermediario en las redes sociales. Hasta 6 productos en la tienda, creo que no es muy, mira, a mí me parece que no es muy caro. VIP 3, 4 euros mensuales, como le digo, en Colombia son 4 por 4, 16.000 pesos. Y si no es 16.000 pesos, por ahí 17.000 pesos. Me parece que no es como muy caro, digo yo, no sé. Y aquí en VIP 4, pues todas las ventajas, podrás agregar un artículo cada hora, tus artículos destacados en un color diferente. Esta página también tiene un tweet personal, se me había olvidado comentarles. Miren lo que dice aquí, y ese tweet tiene más o menos como 30.000 seguidores. Por ejemplo, dice aquí, haremos 10 tweets de promoción de tu blog, hasta 10 artículos en la tienda, o sea que también eso es muy, pero muy importante. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí dice gana dinero, esto también es importantísimo. Presten la atención a esto, ahora verás. Aquí te aparecen, por ejemplo, estos son páginas web, si de pronto ustedes no las conocen. PubliSuite, no sé si ustedes alguna vez la han escuchado. Y Social Public. Estos son páginas que por lo menos tú te ingresas a esas páginas y te registras como editor. Ellos te mandan como especie de un artículo pequeño para que tú hables sobre ese tema y ellos te dan un banner de publicidad y los colocas en tu artículo. Y dependiendo de las visitas que tú tengas, pues te pagan. No sé si ustedes quieren que más adelante pues haga un tutorial sobre PubliSuite. Y este Social Public, más que todo es con las redes sociales, con Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, también igualmente. Te registras como influencer y ellos pues te dicen lo que tienes que hacer, dependiendo del país, dependiendo de las interacciones que tengas en tus cuentas. Por ejemplo, esto más que todo lo utilizan los influencers de Instagram, que es muy muy bueno. Aquí están otras marketplaces para monetizar tus blogs y tus redes sociales. Por ejemplo, aquí está Encotena, hasta nunca lo he escuchado. La plataforma te permite a los editores rentabilizar sus páginas de web, blog, prensa digital, redactando contenido patrocinado para sus anunciantes y también por medio de banners. Esta es la verdad que no las había escuchado, pero es bueno que entren y la revisen. Ofrece diversas opciones para comercializar sus web, blog, perfiles de redes sociales. Ya ustedes con tiempo pues lo revisan si están interesados. Bueno, muchachos, yo creo que ya eso es todo. Más si se me falta algo por aquí. Bueno, aquí al momento de publicar pueden hacer esto. Le dan ustedes en el perfil de ustedes, aquí en el perfil de ustedes y le dan aquí en publicar. Esto es para publicar un artículo. Bueno, como ya yo he enviado un artículo, pues aquí me dice, podrás enviar otro artículo dentro de 2 horas. Ya yo envié un artículo y no me lo deja enviar.
Pero bueno. Qué pena con ustedes que no puedo mostrarles cómo enviar un artículo, pero como les digo, no tiene nada del otro mundo. Ahí les ponen ustedes a colocar su enlace, el título, una descripción y ya lo envían y le dan publicar. Y aparece como ya les he mostrado en los otros. Aparece el link, la gente los va a visitar directamente hacia su web. No tiene ningún intermediario, no vas a pasar ¿cómo es que se dice? No van a pasar ningún cacha, ningún nada de eso. Ustedes mismos lo vieron cuando uno abre un artículo, pues sale directamente hacia la página web. En el próximo video pues estaré mostrando cómo se publica el artículo, pero vuelvo y les digo que no se asusten que eso no tiene nada, pero nada del otro mundo. Bueno amigos, yo creo que ya eso es todo por hoy, todo por este video. Creo que no tengo más nada que mostrarles, la verdad que no tiene mucha ciencia esta página, pero lo que sí les digo es que es muy, pero muy útil para generar tráfico gratuito y para generar pues las personas que se dedican a comercializar también pues pueden generar algún dinero extra por aquí. Lo más importante es que aquí no hay Robux, no hay box, nada de eso. Las personas que entran a esta web son personas así como nosotros que también estamos buscando, también queremos dar a conocer nuestra página web y nuestros artículos. Bueno, mi gente, ya se me está apagando el portátil. Yo creo que no tengo más nada que decirles. Eh, Cualquier duda, cualquier inquietud, pues déjenmela en los comentarios y yo lo leo y les respondo, ¿vale? Espero que estén bien, que se cuiden. Ya saben, suscríbanse y denle like a este video. Cuídense mucho.